Hola, ¿qué tal? Soy Kevin Arnold y aquí empezamos con el primer tema del curso de servicios REST con NetCore 2.2 o también conocido pues como Web API en la línea de .NET. Bien, en esta primera parte lo que vamos a hacer primero es entender en qué consisten los servicios REST, así como también pues conocido como API REST en otras tecnologías que pueden implementar aparte de NetCore. Vamos a comprender los conceptos fundamentales, los más básicos, y saber en qué consiste trabajar con un servicio REST, cuál es la facilidad que nos da el trabajo de esto, o cómo nos facilita en el desarrollo de software, y cómo es que realmente separa la lógica de negocio de la parte del cliente, de la parte de las vistas, de la visualización de los datos y demás. Cuáles son las ventajas o cuáles son las posibilidades de trabajar con esta herramienta frente a otras alternativas como el desarrollo de software tradicional. Bien, dicho esto, pues empecemos. Primero tenemos que entender ciertos conceptos pues que vamos a aplicar, que a medida avancemos en el curso se va a explicar a más profundidad cada parte que hagamos. Sin embargo, pues antes debemos leer o entender ciertos conceptos que son fundamentales para que desde el principio podamos entendernos a qué nos estamos refiriendo. Bien, para empezar, veamos lo que es REST. REST, pues, por sus iniciales, que vendría a ser Representational State Transfer, que vendría a ser pues simplemente un protocolo de servicios web para la manipulación de datos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? ¿Qué es un protocolo de servicios web para la manipulación de datos? REST vendría a ser una evolución, podría venir a decirse, de los servicios web que existían anteriormente, como por ejemplo con SOAP, pero en este caso lo hace a través de un protocolo estandarizado con un formato que va a llevar la información a cada cliente que lo consuma de una manera mucho más sencilla para poder parsearlo y manipularlo directamente en el cliente. Entonces, los servicios REST podríamos decir que simplemente trabaja de la parte del backend. Entonces, ¿qué cosa es un backend? El backend con relación al desarrollo de software pues vendría a ser el funcionamiento operacional de un sistema de información en el lado del servidor. Backend que yo creo que ya muchos lo conocen de los que están viendo pues este video ahora mismo. Sin embargo, se pone de todas maneras porque es un punto importante a tener en cuenta al momento de hablar pues de los servicios REST, ya que estos servicios se ejecutan únicamente en el backend, pero son consumidos desde clientes diferentes, ya sea pues clientes móviles, de escritorio, clientes web u otros. Entonces, luego tenemos lo que son los objetos de JavaScript, JSON, que JSON vendría a ser un formato estándar justamente para la transferencia de los datos, o en este caso pues para la comunicación de datos que no depende de un lenguaje de programación en particular. Anteriormente JSON había sido creado pues por JavaScript, que justamente era pues notación de objetos de JavaScript. Sin embargo, actualmente pues se ha extendido tanto este formato que reemplaza prácticamente o busca reemplazar a los formatos XML y nos da una facilidad en su uso. Y por lo tanto pues ya es un formato estándar, podría decirse, a nivel de diferentes lenguajes de programación, sin ser únicamente pues de JavaScript. Y finalmente, para saber pues que los servicios REST trabaja a través del envío del protocolo HTTP. Es un protocolo, los servicios REST, pero trabaja siempre por debajo de HTTP. Por lo tanto, al trabajar por los métodos de HTTP, pues vendríamos a usar el método GET, el método POST, el método PUT, PATCH y DELETE. Siendo que los más conocidos pues vendría a ser el get y el post, lo cual pues yo entiendo que ustedes ya deberían saber que mediante get, por ejemplo, se usa para poder consumir datos a través, por ejemplo, de las URLs. Cuando yo aplico el método get en una petición de tipo HTTP, yo lo que indico aquí simplemente es la URL del dominio donde estoy apuntando, el recurso al que quiero apuntar y posiblemente, en este caso que es get, los parámetros, que en este caso pues vendría a ser esta parte, el parámetro, que por ejemplo a través de este parámetro nos permite visualizar lo que es este curso aquí en COIDEV. El método de envío POST vendría a ser pues para poder, en este caso, crear datos, también puede ser para solicitar la búsqueda de información o incluso para retornar información. Sin embargo, a nivel tal vez teórico, en una definición mucho más formal, pues simplemente get sería para la obtención de datos y post podríamos usarlo para la inserción o modificación de datos como tal.
Mientras que put vendría a ser pues para poder crear los datos, crear información, en este caso pues enviar información, pero se va a enviar a través de la URL. Así como también pues patch, que vendría a ser para poder modificar datos en un formulario que yo hago pues un submit, puedo enviar la información, pero patch generalmente para modificar solamente un campo de una tabla en particular. Y el delete pues que vendría a ser obviamente, como el nombre lo indica, para borrar información dentro de un contenedor de datos o de un almacén de datos. Son varios métodos que usa pues HTTP, sin embargo no vamos a usar del todo cada uno de estos, pero cabe mencionar porque sí va a ser importante en ciertos casos. Sin embargo existen ciertas deficiencias, se podría decir, que hay que saber pues usarlo de forma correcta. Por ejemplo, el método get, el método put o patch, que viaja la información a través de la URL, como también el delete. Deben tener mucho cuidado al usarlo porque existen caracteres especiales que son reservados para cierta parametrización dentro de las URLs, por lo cual se puede perder información o se puede simplemente truncar información. Por lo cual, el más fiable para envío de datos con caracteres especiales vendría a ser pues el método POST. Bien, eso lo vamos a ver posteriormente, que justamente pues son los métodos de envío que vamos a usar para poder consumir los recursos que vamos a exponer como servicios a través de REST. Simplemente vendrían a ser los conceptos generales. Entonces, obviamente hay muchos más conceptos que vamos a entender de a poco, pero yo quiero que entiendan muy bien estos 4 conceptos que acabamos de mencionar, porque es con lo que inicialmente vamos a trabajar. Posteriormente va a haber muchos más conceptos, pero obviamente lo vamos a ir explicando en el camino, en cada tema que vamos a ir viendo en el curso y demás. Bien, antes de finalizar con esto, así como tenemos lo que es un API REST, debemos entender a nivel de arquitectura cómo es que trabaja este protocolo para poder atender a las solicitudes dentro de una aplicación de software. Bien, para eso he hecho un pequeño diagrama, algo bastante simple y sencillo, como lo es aquí, por ejemplo, pues el MVC, el modelo vista controlador. Este es un patrón de arquitectura, también conocido como un patrón de diseño en otros casos. Sin embargo, este patrón de arquitectura, que es como lo vamos a llamar, es uno de los más simples. Existen pues otros patrones de arquitectura, como por ejemplo el que yo uso bastante, que vendría a ser el patrón de arquitectura orientada al dominio, que extiende mucho la arquitectura como tal, lo separa en n capas y demás. Sin embargo, tomo como referencia esto porque es un patrón de arquitectura bastante conocido y además yo quiero suponer que ya ustedes entienden en qué consiste, por lo cual simplemente un repaso básico. En la arquitectura MVC, que es modelo vista controlador, un cliente que vendría a ser pues el consumo, por ejemplo, desde un navegador web que puede estar en una máquina, realiza una petición a través de internet, que en este caso pues viaja la petición hacia el controlador, pero obviamente aplica los filtros que vendría a ser para poder restringir accesos y demás. Lo busca en las rutas, si es que realmente existe la ruta a donde se ha apuntado. Cuando hablo de ruta pues me refiero a la URL que es ingresado en el navegador, para finalmente, en caso lo haya encontrado, pues lo atienda directamente en el controlador, que el controlador vendría a ser pues la capa de la lógica de negocio en nuestra arquitectura básica de lo que es modelo vista controlador. Este controlador puede solicitar datos al modelo directamente, o en este caso pues a través del modelo, y el modelo ya a través de un ORM o directamente a través de Transact SQL puede comunicarse, por ejemplo, con una base de datos como es SQL Server o MySQL. Y bien, una vez se obtiene la información, devuelve esa información al mismo controlador y finalmente el controlador se lo envía hacia las vistas. Y las vistas es la que es representada, o mejor dicho, mostrada al cliente que ha realizado la solicitud. En una arquitectura modelo vista controlador vendría a ser pues justamente esto, cómo es que está trabajando. Pero fíjense que todo está prácticamente acoplado, porque la lógica de negocio depende del acceso a datos, que eso es lo más común, pero las vistas también va a depender de lo que directamente me retorne la lógica de negocio. Entonces, este patrón de arquitectura puede ser, por ejemplo, el usado por Laravel, por el MVC 5 de .NET, por Codeignator, CakePHP, ZenFramework, entre otros. Entonces, de esta manera tenemos pues todo empotrado y generalmente en una sola tecnología para poder trabajar. Entonces, solamente a modo de muestra, el MVC. Ahora veamos cómo es que trabaja los servicios REST.
Para esto pues vamos a dirigirnos al siguiente diagrama, en lo cual, como pueden ver, los servicios REST se separa de forma lógica en nuestra aplicación de software, haciéndolo pues de la siguiente manera. Fíjense. Los servicios REST solamente trabajan directamente en el backend, justamente lo que les mencionaba anteriormente, que los servicios REST trabajan directamente en el backend, que vendría a ser pues la parte operacional de un sistema de información y que está ubicado netamente en el lado del servidor. Aquí se encuentran los servicios REST que van a correr o va a correr en un servidor web, o en este caso puede ser en un servidor de aplicaciones u otros. Por ejemplo, siendo que esos servicios REST se pueden desarrollar en tecnologías como lo es NetCore, de la línea de .NET, Lumen, que vendría a ser pues una versión mínima de Laravel, justamente con propósitos de desarrollo de microservicios, en este caso pues servicios REST en gran parte, y Spring Boot, que también pues vendría a ser de la línea de Java para poder trabajar con la creación de servicios REST. Fíjense que al momento de crear los servicios REST, lo que se hace es trabajar directamente en la capa de negocio. Entonces, en este caso, claro que puede incluir la capa de negocio, la de acceso a datos y demás, cosa que no quiero confundirles en qué consiste esto, pero por ahora veamos que los servicios REST trabajan en el lado del servidor de forma directa. Ya los servicios REST pues puede comunicarse con cualquier base de datos, como puede ser por ejemplo con una base de datos de SQL Server, de MySQL o de MongoDB. Entonces veamos que aquí lo consume la base de datos, extrae la información, que son los servicios REST, y esa información puede ser consumida a través de los servicios REST que se han expuesto por clientes, ya sean clientes móviles, clientes de escritorio clientes web o clientes de escritorio. Bueno, solamente aquí es la representación pues de una aplicación móvil, una aplicación en una laptop, por ejemplo, que puede ser al final de escritorio o web, o una aplicación en una computadora de mesa, ¿no? Que también puede ser pues una aplicación web o una aplicación de escritorio. Tecnologías como puede aplicarse por ejemplo Xamarin, Angular o Windows Form. Claro que no solamente se limita a esto, pues hay muchas más tecnologías, al igual que en esta parte o en esta parte. Aquí pues Xamarin haciendo representación a clientes que están ubicados por ejemplo en aplicaciones móviles, que podría ser pues con Xamarin, Ionic, con Java, con Kotlin, entre otros, ¿no? Angular pues que vendría a ser el framework para la parte de la vista de forma general para el entorno web. Claro que Ionic también trabaja con Angular, pero vendrían a ser directamente los clientes que van a consumir, entre otras tecnologías como puede ser también pues aplicaciones de escritorio con Electron, que vendría a ser justamente basado en Angular, o Windows Form de la línea de .NET por ejemplo, que vendría a ser pues aplicaciones basadas en C# para poder trabajar en aplicaciones de escritorio. De esta manera esta parte del cliente se separa del lado del servidor, que el servidor pues provee simplemente servicios REST, que son servicios pequeños que puede exponer información directamente a clientes que quieren consumir. A ver, veamos. Como ejemplo les voy a poner algo. Digamos que cuando nosotros trabajamos en un sistema de información, queremos consumir datos para poder verificar la identidad de una empresa. Bien, sé que tal vez para algunos no sea muy claro este ejemplo, pero voy a tratar de hacerles entender. Porque aquí en Perú, donde me encuentro, existe la SUNAT. La SUNAT pues que vendría a ser la entidad que regula justamente las tributaciones y demás. Aparte de la SUNAT que nos puede proveer información de una empresa, tenemos la SUNARP, que son los registros públicos que se realizan ya sean de empresas, bienes, entre otros. Bueno, me voy a basar un poco con la SUNAT para hacer semejanza a lo que en otros países lo entiendo que lo conocen por SAT. La SAT o la SUNAT en este caso pues nos puede proveer información de una empresa a través del RUC, ¿ok? Entonces, si yo quisiera consumir la información, yo puedo solicitar dicha información a los servidores de la SUNAT o del SAT, enviando el RUC de la empresa de la cual quiero extraer, por ejemplo, la razón social, la dirección y demás. Y pues eso me lo puede proveer directamente con un servicio REST. Y de hecho aquí en Perú lo provee a través de un servicio REST. Entonces ese servicio REST yo puedo solicitarlo, por ejemplo, en una aplicación móvil o en una aplicación web. Si hablamos de una aplicación web, que es en lo cual pues vamos a orientarnos un poco más, lo podemos trabajar a través de Angular o simplemente a través de JavaScript nativo, por lo cual
Imaginémonos que tenemos la aplicación web que esté en la vista y vamos a consumir esos datos a través de JavaScript nativo. Por lo tanto, la aplicación web realiza una solicitud, ojo, desde el mismo JavaScript, que puede ser pues mediante Ajax, hace la solicitud al servicio REST de la SUNAT. La SUNAT provee este servicio de forma pública y simplemente lo consumimos. Ellos pues consultarán su información a su propia base de datos del gobierno aquí en Perú, retorna la información y esa información se lo envía nuevamente al cliente que lo ha consumido, que es mi aplicación web, pero a través de JavaScript nativo o mediante jQuery, que podría ser. Y esa información finalmente yo lo puedo mostrar. Entonces en eso consiste el cliente. O sea, yo no tengo control sobre esa aplicación de la SUNAT. Es una aplicación pues del mismo gobierno, por lo cual yo no tengo acceso al código, pero a través de servicios REST me provee la información que yo puedo solicitar vía el protocolo pues HTTP en una URL y demás, con algún parámetro que vendría a ser el RUC y me devuelve la información. Pero tengan en cuenta que esto pues no se limita únicamente a tecnologías del frontend, o sea, en este caso Angular es del frontend, ¿cierto? Un framework directamente del frontend que está expuesto para la parte del cliente. Claro que Xamarin y Windows Forms pues hace la diferencia. Sin embargo, tengan en cuenta que así como tenemos pues nuestros servicios REST, aquí en esta parte yo podría tener mi propio sistema incorporado, no sé, un sistema de ventas, por ejemplo, o un sistema bancario. Puedo tener toda mi propia lógica de negocio con mis controladores, mi capa de negocio, mi capa de vistas, y puedo consumir también a servicios externos y combinar la funcionalidad en mi sistema con otros recursos que no necesariamente voy a tener control sobre los mismos. Entonces, de esta manera podemos separar, si quisiéramos con servicios REST, la lógica de negocio de una aplicación y reutilizar. Por ejemplo, quiero hacer la inserción de datos de un usuario, quiero hacer el registro de usuarios. Yo puedo crear ahí mismo, con un servicio REST, ya sea con Netcore, con Lumen, con Springbot u otros. Puedo crearlo y yo puedo consumirlo. O sea, esa vendría a ser la parte de la lógica de negocio para atrás, hasta el acceso a datos y la capa misma de datos, ¿cierto? Entonces yo solamente expongo, o en este caso pues le digo, ¿sabes qué? Lo que tú necesitas para que yo inserte información desde el servicio REST es pues enviarme, no sé, estos datos, el nombre, el correo, el documento de identidad y demás. Yo le solicito esto y ya desde una aplicación externa me puede enviar desde una aplicación móvil, una aplicación web o una aplicación de escritorio. Me lo envía haciendo la solicitud a ese servicio con esos datos. Y pues el servicio se encarga de insertar en la base de datos. Retorna la información, no sé, un mensaje de inserción correcta y se lo muestra pues a cualquier cliente que lo haya consumido. De esta manera yo puedo desarrollar un único backend, una única lógica de negocio para que pueda ser consumido desde diferentes clientes, entornos o dispositivos, desde diferentes sistemas frontales, por así decirlo. O tal vez para poder reutilizarlo en otros sistemas, ya que yo aquí estoy hablando que el servicio REST corre únicamente pues en la capa de negocio. Ojo, se ejecuta ahí, pero se puede consumir desde clientes, ya sea en Angular, JavaScript, Xamarin o demás. Pero también puedo yo desarrollarlo pues esto en la capa de negocio, en el backend, para que pueda ser consumidos en otro backend de cualquier otro sistema sin ningún problema. Bien. Entonces, de esta manera yo espero que quede más o menos claro en qué consisten los servicios REST, que desde ahora pues lo vamos a llamar como una API REST, que justamente consiste en una interfaz para poder exponer ciertos servicios y consumirlos directamente desde diversos clientes. De esta forma pues espero que hayan entendido y posteriormente iremos viendo un poco más de este curso de servicios REST en Netcore.